El Señor, Dios mismo, hermanos, ha instituido dos cosas importantes. Y es, en primer lugar, el matrimonio y la iglesia. Es que son dos instituciones, hermanos, que han tenido trascendencia y que también ha habido y que también prácticamente nuestras sociedades participan directamente e indirectamente de estas dos instituciones implantadas por nuestro Señor, por nuestro Dios, por nuestro Creador. Así que son dos instituciones, son dos. La primera es, o el primero es, el matrimonio. El matrimonio, hermanos, fue instituido por Dios. Y la otra institución es precisamente la iglesia, que al final del día, hermanos, estas dos instituciones, llega un momento en que se juntan. Llega un momento en que se juntan, porque si bien es verdad que en el Antiguo Testamento no hay mención literalmente a la palabra iglesia, y aunque en el Nuevo Testamento tenemos textos y textos hablando de esta grande institución, no significa entonces que Dios no haya puesto en su propio corazón estas dos grandes instituciones, que es, número uno que dijimos, el matrimonio y la iglesia. Y estas dos grandes instituciones, hermanos, han sufrido ataques como no tiene idea. El mismo matrimonio ha sufrido ataques. Y la iglesia, hermanos, de la misma manera, ha sufrido ataques tratando de derribar o tratando de echar por tierra estas grandes instituciones de nuestro Dios. Por donde quiera, hermanos, existen pensamientos modernos, por donde quiera existen filosofías e inclusive, hermanos, muchas de las veces, inclusive hasta en el ámbito evangélico, también existen corrientes acertadas, pero también corrientes completamente equivocadas. Así que Dios, hermanos, es el creador, Dios es el que instituye las cosas. El diccionario, hermanos, define una institución como el establecimiento o fundación de una cosa. Ese es el término de institución, establecimiento o fundación de una cosa. Es decir, Dios estableció entonces el matrimonio y estableció su iglesia. En otras palabras, entonces, Dios fundó el matrimonio y Dios fundó la iglesia, puesto que la palabra institución significa establecimiento o fundación de una cosa. De una cosa, hermanos, se desprenden otras y otras y otras y otras. Y lamentablemente, hermanos, conforme se van desprendiendo las situaciones, muchas de las veces se están retirando más del concepto bíblico y está adoptando más conceptos humanos o conceptos filosóficos. Así que hay dos grandes instituciones por parte de Dios que ha dado a nuestra sociedad, que es el matrimonio y es también la iglesia. De ahí surge otra institución que tiene que ver con la iglesia, que es la institución de la cena del Señor. Pero esa es otra cosa, esa es otra situación relacionada con la misma iglesia. Ahora, vamos a utilizar pasajes que usted y yo ya conocemos para recordarnos, hermanos, que esta institución fue dada por Dios. Vamos en primer lugar, hermanos,
al libro de Génesis en el capítulo número 2. Mucha gente, hermanos, en el tiempo actual dicen de la siguiente manera: ¿para qué usar Biblia? Ya estamos en tiempos modernos para hablar acerca de matrimonio, ya estamos en tiempos modernos para hablar acerca de iglesia. E inclusive, hermanos, ¿sabía usted, por ejemplo, que en el tiempo actual ya el término iglesia se está quitando en muchas razones sociales? Ya se está quitando el término iglesia. Ya el asunto es que el grupo de creyentes ya no se llama iglesia. ¿Cómo se llama ahora? Centro. Centro. Y los términos bíblicos, ¿dónde están quedando, hermanos? La idea bíblica, el concepto bíblico de la palabra, ¿dónde pues, hermanos, está quedando? Por ejemplo, también sabía que hay iglesias donde ya no se llaman por hermanos. ¿Sabe cómo se llaman? Se llaman, si usted es doctor, le dicen doctor. Si usted es contador, le dicen contador. Ya el término hermanos ya está muy desgastado, ¿no? Ya está muy choteado. Ya no hay que llamarlos hermanos. Oiga, y si aquí alguno de nosotros no tiene profesión, pues ya nos van a decir: oiga, don, oiga, doña, oiga, pues ¿qué está pasando aquí? Vayamos a Génesis, capítulo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? El versículo 18 dice: y dijo Jehová Dios. ¿Qué cosa dijo Dios, hermano? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Mi pregunta es esta: ¿quién lo dijo? Jehová. Exactamente. Y dijo Jehová Dios. No lo digo yo. ¿Estamos de acuerdo? No lo dice cualquier persona. Y dijo Jehová Dios. ¿Qué fue lo que él dijo, hermanos? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Por muchas razones, no es bueno que el hombre esté solo. Y luego en el versículo 22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo ¿cuántas, hermanos? Una. ¿Cuántas? Una. ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? No. ¿Cuántas hizo? Una. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Luego dice versículos 22 en adelante: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El texto 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. ¿Y qué pasaba? Dice el texto: y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque todavía estaban en la dispensación de la inocencia. Todavía estaban en ese periodo de inocencia. A través de estos textos de la palabra del Señor, hermanos, podemos encontrar entonces que quien ha instituido el matrimonio, este es Dios mismo. Y si Dios instituyó el matrimonio, hermanos, es porque Él vio que era bueno. ¿Se acuerda cuando creó al hombre? Dice la Biblia que Dios dijo: y vio Dios que era bueno en gran manera. Y luego en el texto que acabamos de leer, en el versículo 18, dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, entonces proveyó una mujer para él.
De esta institución, de hermanos, se desprenden, escúcheme bien, de esta institución se desprenden, hermanos, casi todas las cosas. Por ejemplo, la familia. La familia se desprende de la unión entre un hombre y una mujer. Génesis capítulo 1 y el versículo 28. Note lo que dice Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios. Está hablando del hombre y la mujer. Y los bendijo Dios y les dijo. ¿Qué les dijo, hermanos? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar. Entonces, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y creó lo que conocemos como matrimonio, entonces de allí se desprende la familia. Y la familia, hermanos, como usted sabe, yo no tengo que contarle ni que decirle. Es más, ni tan siquiera tengo que convencerle de lo contrario. La familia, hermanos, en el tiempo actual ha sufrido muchos ataques. Usted no se imagina, pero si usted en algún momento pudiera ver, ¿cómo se llaman? Las estadísticas de tantos hogares destruidos y de tantos hogares hechos completamente en ruina, se va a sorprender, hermano, de las estadísticas. Hogares completamente destruidos, donde el diablo ha hecho estragos. Porque le voy a decir una cosa, si Dios es el que instituyó el matrimonio, como consecuencia es el que ha instituido la familia. Y el diablo siempre quiere destruir lo que Dios ha hecho. El diablo siempre quiere destruir lo que Dios ha creado, siempre. Y por donde quiera, hermanos, yo solamente quiero hacerle una pequeña observación. Si usted le pregunta a su hijo que va a la primaria, que va a la secundaria o a otro nivel, si usted le pregunta si en su salón hay niños o hay compañeros con situaciones complicadas de familia en casa, va a haber más de un caso si usted les pregunta. ¿Verdad que sí? Y este, hermanos, es un serio problema. La familia, entonces, hermanos, es algo que surge del mismo matrimonio. La multiplicación, hermanos, de los seres humanos se presenta en este texto. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Yo creo que desde un principio, hermanos, definitivamente, desde un principio Dios estaba pensando en llenar, en fructificar la tierra con hombre y mujer. ¿Estamos de acuerdo? Desde un principio Dios estableció la forma de llenar, de fructificar y de multiplicar esta tierra. Jamás fue el pensamiento de Dios que la familia pueda multiplicarse a través de un hombre y un hombre y una mujer y una mujer. No hay tal. Dios ha sido claro en lo que ha dicho. Así que la multiplicación de los seres humanos, la misma familia y nuestra sociedad, hermanos, ¿por qué está compuesta? Por familias. Nuestra sociedad, hermanos, inclusive está compuesta por familias.
Hay índices, hermanos, completamente alarmantes en el ámbito de los jóvenes. Muchos jóvenes, hermanos, en el tiempo actual tienen desilusiones completas al no querer formar un hogar, porque simple y sencillamente han visto en el seno de su propio hogar más situaciones difíciles, más maltratos, más abusos, que realmente el cuidado y la protección que se debe de dar dentro de una casa. Y si bien es verdad, hermanos, que en el tiempo actual hay más jóvenes, de hecho, hermanos, es alarmante, realmente son alarmantes las estadísticas, porque déjeme decirle que en el tiempo actual un niño o una niña llega a tener su primera relación sexual a los 10, 11, 12 años. Y cada vez más, hermanos, la droga está entrando a menores edades cada día. Hay niños hasta de 10, 11 años entrando a la droga. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque tal vez están viendo en casa lo que no deberían de estar viendo. Ahora déjeme decir una cosa. Esto fue instituido por Dios el matrimonio. En el momento, hermanos, en que uno decide compartir su vida, de momento se dice de la siguiente manera: en las buenas, ¿y qué más? Y en las malas. ¿Pero qué queremos? Más las buenas que las malas. No, fíjese, cuando yo me casé contigo, pues estabas bien, pero ahora ya resulta que estás achacosa. Y luego de repente la señora le dice: no, viejo, pues tú estabas bueno y sano y trabajabas todos los días de 7 a 8, 9 de la noche, y hoy te casas muy rápido, ya no puedes ir para acá ni venir y todo eso. Así que el asunto es en las buenas y en las malas. Y tal vez ha habido más malas que buenas. Pero esa es la institución de Dios, hermano. Usted dice: pastor, ¿esa institución divina solamente es para los creyentes? No, porque desde el principio no estábamos hablando de creyentes. Desde el principio estamos hablando de que Dios instituyó el matrimonio, déjeme decirle, parejo para todos. Absolutamente para todos. Y aquí, hermanos, tenemos que entender que esto es de parte de Dios. Ahora, como tal, tenemos que entender lo que la palabra del Señor nos dice. Reitero, llega un momento en que los dos cauces se encuentran, las dos instituciones, tanto el matrimonio como la iglesia. Pero déjeme decirle una cosa, que el matrimonio, que es el aspecto que estamos viendo en esta mañana, ¿el matrimonio tiene enemigos? ¿Tiene sus enemigos? ¿Sí o no? No me estoy refiriendo a los enemigos del compadre o del comadre, no me estoy refiriendo a esos enemigos. Me estoy refiriendo a enemigos que realmente, hermanos, están haciendo estragos en nuestros matrimonios y en nuestra sociedad. Hermanos, déjenme decir una cosa. Déjenme utilizar este término. Una sociedad sin valores prácticamente va a la ruina. De hecho, el libro de Oseas dice de la siguiente manera, que el pueblo había sido destruido porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. Y nuestra sociedad, hermanos, es una sociedad que se cree que sabe y conoce de la palabra, que se cree que conoce de la Biblia, pero realmente no la conoce como tal.
Así que el matrimonio, hermanos, en sí, así el matrimonio, como una unión entre un hombre y una mujer, tiene sus enemigos. Esos enemigos son enemigos frontales, esos enemigos también son enemigos laterales, esos enemigos también son enemigos por la retaguardia, de tal manera que el matrimonio enfrenta todos los días, hermanos, todos los días los ataques. Y el primer enemigo que tengo aquí en mi lista, no significa que es de más a menos, solamente lo voy a mencionar como tal. El primer enemigo que tengo aquí en mi lista es la famosa unión libre. ¿Qué significa esto, hermanos? Que con el paso del tiempo vamos aceptando lo que no es aceptable por Dios. ¿Cuál es el concepto o en dónde se funda la idea, hermanos, de la unión libre? ¿Usted ha oído razonamientos? ¿Por qué algunas parejas deciden vivir así? Supuestamente por no tener compromisos. Bueno, eso era antes. ¿Sabían ustedes que ahora ya hay compromisos? Ahora hay compromisos legales. Ahora hay compromisos legales. Uno de los razonamientos es el siguiente. Bueno, ¿qué te parece si vivimos juntos y si funciona? ¿Y si no funciona? Ahora yo le pregunto una cosa. ¿No es razonable? ¿Sí o no? Es razonable. ¿Es entendible? Sí es entendible. ¿Pero es bíblico? Como dijo aquel hombre, ahí está el detalle. ¿Es razonable? ¿Es comprensible? ¿Es entendible? Llámese como se llame, pero no es bíblico. El otro ataque que existe, hermanos, es la unión legal, entre comillas, la unión legal de dos personas del mismo sexo. Ese es otro enemigo que tiene el matrimonio. Dos personas del mismo sexo. ¿Cómo decía nuestra, cómo se llama la carta de Melchor Ocampo? A ver, hermana Goyita, ¿cómo decía la carta de Melchor Ocampo? Ya se le olvidó. Este es un contrato matrimonial entre un hombre y una mujer, donde ambos contraen matrimonio con los beneficios y las obligaciones y las responsabilidades. Parece que lo estoy oyendo todavía. Parece que estoy oyendo todavía a don Onésimo. Ahora hasta me acuerdo el nombre después. Pero hoy se ha cambiado el concepto. Empezó a cambiarse el concepto por una ley llamada la ley de convivencia. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Saben que así empezó el asunto? ¿No se acuerdan que así empezó el asunto? Bueno, yo sí me acuerdo. Empezó por una famosa ley de convivencia en el DF, que ahora es CDMX. Empezó con una ley de convivencia. La ley de convivencia entre dos personas del mismo sexo. Hace poco, hace una semana o 2 semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó que eran válidos en todos los estados, que era legal la unión física entre un hombre
y no. Aquí nosotros como pastores todavía tenemos mucho conflicto. Pero déjame decirle una cosa, en Estados Unidos los ministros de culto público tienen autoridad para casar. Yo no sé qué va a pasar el día que le digan a los pastores en Estados Unidos tienes que casar a un hombre y a una mujer. Complicado, ¿no? ¿En qué mundo nos tocó vivir? ¿En qué época nos tocó vivir? Difícil. ¿Por qué el hombre siempre quiere desatarse de los compromisos que Dios ha establecido? ¿Por qué el hombre no quiere sujetarse? ¿Por qué el hombre no quiere sujetarse a lo establecido por Dios? Porque ese es su principal problema, hermanos. El hombre jamás quiere sujetarse a la autoridad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El hombre no quiere. Es más, ni hasta nosotros mismos como cristianos. ¿Sí o no? Siempre le ponemos peros. No, pero. Y todos los peros que le encontramos son para beneficio propio. Ahora se imagina la gente que no conoce de Cristo y de la palabra. Escúcheme lo que voy a decir esto. En el adulterio y la fornicación y en la famosa unión libre existe la reproducción. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Existe la reproducción, pero no a la manera de Dios. Mientras que en la unión de dos personas del mismo sexo termina con la institución bíblica y con la reproducción. Es que hay enemigos que el matrimonio tiene, hermanos. El diablo logra destruir un hogar. Prácticamente, hermanos, logra destruir una sociedad. Y si el diablo logra destruir un hogar, no solamente logra destruir una sociedad, sino que inclusive hasta también llega a destruir familias dentro de nuestras iglesias. Y yo particularmente, hermano, como pastor, conozco muchos casos que no me voy a poner a platicárselos ahorita. Y a veces uno se pregunta ¿por qué? ¿Qué sucede? Como dijo una hermana, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, el asunto no es qué está pasando allá, hermanos, qué está pasando aquí. ¿Sí me explico? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí en nosotros mismos? El otro enemigo, aparte de estas dos cosas que acabamos de ver, el otro enemigo, hermano, también son las fornicaciones. Primera los Corintios capítulo 6. Vamos a Primera los Corintios capítulo número 6. Versículo 13 y versículo 18. ¿Lo tenemos? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Esa frase está bien? ¿Sí? Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo, note, no es para la fornicación, sino para quién, hermanos, para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Versículo 18 dice, huid de dónde, hermanos, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
Este es el otro enemigo. ¿Qué es una fornicación? La fornicación literalmente significa relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Qué está diciendo el texto 18, hermanos? Hay muy pocos verbos de esta manera. Huir. Por ejemplo, Dios nos invita a huir de la idolatría, ¿se acuerdan? Pero también en este momento nos está invitando a huir ¿de dónde? De la fornicación. Entonces esto, hermanos, también está mellando, está haciendo mella en nuestros hogares y en nuestros matrimonios. Que realmente, note lo que dice el versículo 14, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cuántos ignoramos esto, hermanos? ¿Hay alguien que ignore esto? Creo que no. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. No estamos enjuiciando, ni tampoco nos estamos espantando. Simplemente, hermano y hermana, es mi deber y mi responsabilidad decirle que su matrimonio y mi matrimonio tienen enemigos. Tienen enemigos muy peligrosos. Y el otro enemigo que tiene es el adulterio. Vaya conmigo a dos porciones. Primeramente, vaya conmigo a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo número 20. Éxodo 20, 17. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice, hermano? Leamos, por favor. ¿De qué está diciendo? No codiciar. ¿Qué es lo que no hay que codiciar? La casa de tu prójimo, La casa, la mujer, ni su siervo ni su criada. tu buey, ni tu asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ok. Si nosotros lo traducimos a tiempo actual, ¿cómo sería? Creo que las frases serían exactamente las mismas, ¿no es cierto? Tal vez siervo y criada, tal vez no necesariamente sea esto, pero tal vez pueda ser que alguien trabaje con nosotros. Buey y asno, pues no puede ser esto, ¿por qué? Porque ya no hay tal cosa por acá. ¿Pero qué puede ser? Pero déjenme decir una cosa. Categóricamente el mandamiento dice no. Ahora, yo le pregunto una cosa. ¿Qué explicación le podemos dar al no? ¿Alguien quiere explicarme el no? ¿No? No. No es no. Fíjense nada más que sabiduría. Y sí es grande. ¿Pero qué está diciendo el texto? ¿Sí? No. Por fin. ¿Sí? El texto dice no. Pero mira, Señor, es que para acá. ¿Qué dice? No.
Pero es que mira que... No. Y uno siempre quiere ver la manera y la forma de soltarse del no, como también de soltarse del sí. No. No. Tal vez algunos de ustedes sean personas que cuando dicen no es no. ¿Cuántos son así? Que cuando dicen no, o cuando dicen no es que sí. Y cuando dicen sí es que no. Sobre todo está complicado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando está un poco complicado como para poder entender a la esposa, a la señora, ¿no? No sabe uno cuando es sí y es no, cuando es no es sí. Pero el texto dice no. El texto es no. Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 7. Pero ahora vamos a entender el por qué no. Porque si bien es verdad que el mandamiento es no, y aunque de alguna o de otra manera, déjenme decirlo de esta manera, y aunque de alguna u otra manera Dios en su soberanía no tiene por qué darnos explicaciones, nos da una explicación, ¿por qué no? Proverbios capítulo 7. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos, ¿y qué dice? Y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama pariente. Para que te guarden, ¿para qué? Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, es decir, los inexpertos, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, ¿está hablando de día? No. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de rameras, astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante, ¿cómo dice? ¿Qué significa eso? Exactamente. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Note cómo utiliza la piedad aparentemente. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, dice ella, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. ¿Qué dice el versículo 19, hermanos? Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa del dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió. ¿Qué significa eso? Le ganó, lo convenció. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la samería de sus labios. Al punto, ¿qué dice el versículo 22, hermanos? Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser
castigado. Él piensa que va a gozar. Él piensa que va a gozar, pero ¿hacia dónde va, hermano? Al matadero. Va al matadero. Porque va a matar sus ilusiones. Porque va a matar su familia. Porque va a matar su hogar. O inclusive porque va a matar su propia reputación. Y también matará su propio testimonio. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta, ¿qué hace? Traspasa su corazón. Él iba a gozar, pero la saeta, ¿qué hace? Traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, ni hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos. Aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Ahora la Biblia, cuando en Éxodo me está diciendo no, ahora ¿qué hace Dios en Proverbios? ¿Me explican? ¿Por qué? No. Y esto es aplicable tanto para el hombre como para la mujer. Estos, de alguna manera, hermanos, son los enemigos sutiles, muchas de las veces frontales del matrimonio. Y quiero terminar con esto. Recordemos, hermanos, que el matrimonio es una ilustración de Cristo con su iglesia. ¿No lo dice eso la Biblia? Vayamos a Efesios capítulo 5. Vayamos a Efesios capítulo 5. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus maridos, propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lea el 32, ¿cómo dice? Grande es el misterio, amado Hijo esto del respeto de Cristo y de la iglesia. Es decir, ¿por qué lo está diciendo el apóstol Pablo? Porque hay una relación entre Cristo y la iglesia. Hay una relación entre Cristo y la iglesia. Yo siempre he dicho, y lo volveré a decir, ningún matrimonio es perfecto. O si su matrimonio es perfecto, pasen la receta. Pasen la receta. A lo mejor es un té que está tomando y usted no nos quiere compartir de ese té, o a lo mejor es la combinación entre la Coca y la Pepsi y a lo mejor tiene la fórmula. De plano usted ni me la pida, porque
Mi esposa y yo no somos un matrimonio perfecto. ¿Ahí viene? No somos perfectos. Pero hemos luchado y hemos batallado para vivir el matrimonio dentro de nuestras imperfecciones lo más felices que podamos. Es muy diferente, hermano. Es mucho, muy diferente. La hermana Orquídea es completamente diferente a mí. Para el principio de cuentas es más alta que yo. Pero somos muy diferentes de carácter. Mucho, muy diferentes. ¿A ya se dieron cuenta? ¿No se han dado cuenta, verdad? Pero ese es el complemento. Ese es el complemento. Esa es la bendición. La enorme bendición. De que seamos diferentes. Por eso cuando la Biblia dice y serán una sola carne, habla de proceso. Habla de un proceso. Un proceso. Y la palabra serán está escrito en tiempo futuro. Serán una sola carne. Y qué difícil es ser una sola carne, ¿verdad? Qué complicado, qué difícil. Pero porque está difícil, no voy a luchar, no voy a batallar. Al fin del día es algo que siempre decimos y lo comentamos otra vez. Al fin del día fue nuestra elección. ¿Verdad que sí? Y al fin del día, hermana, usted dijo, no, pues sí. Y ahora sí, como dice el dicho, si ya le entramos al ejército, hay que marchar. Algunos andamos marchando medios así, Pero estos son algunos de los enemigos, hermanos, que tiene. Estos son algunos de los enemigos que tiene el matrimonio. Y como tal, debemos aprender a detectarlos, hermanos, porque no es fácil. No es fácil. Pero yo creo que todos los días tenemos que estar orando para que Dios nos ayude. Déjenme decir una cosa, hermanos. Los matrimonios se están extinguiendo. El matrimonio bíblico está en peligro de extinción. Y si Cristo tarda mucho más años en venir, quiero imaginarme que de repente ahí va a estar en el museo un contrato matrimonial de aquellos años, y a lo mejor a unos viejitos, no sé, o un matrimonio todavía con ese mismo contrato matrimonial. Y tal vez van a pasar ahí por las vitrinas y les van a decir, miren, hace muchos años, no hace muchos años, hace años, esto era nuestra sociedad. Así éramos antes. ¿Usted iba a museos? ¿Le gusta la historia? Cuando va y ve todo lo que está ahí, las actas constitutivas y todo lo demás, esta última vez que fuimos a Saltillo, por ahí nos metimos a un museo. El encargado dio permiso de subirse ahí al templete donde estaba, ¿quién era? ¿Carranza? Carranza firmando una... Claro, no era él, ¿verdad? Por supuesto. Pero el documento era el auténtico.
Y tal vez así les van a decir a nuestros nietos o a nuestros bisnietos, miren, así era el matrimonio antes. Qué terrible, ¿no? Que solamente se conozca de esa manera. Hermanos, tenemos una grande tarea. Tenemos una grande tarea para enseñarles a nuestros hijos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ese compromiso lo tenemos. Déjenme decir una cosa, que ese compromiso en primer lugar es de nosotros como padres de familia. Ese compromiso en primer lugar no lo lleva la iglesia, lo llevamos nosotros. Lo llevamos nosotros. Vamos a orar. Señor, oramos para bendecir tu nombre, Padre. Gracias porque nos permites detectar lo que tal vez ya sabemos, o lo que tal vez, Señor, debíamos de recordar en esta mañana. Señor, que tú nos ayudes. Que nos ayudes a brillar en este mundo lleno de oscuridad. Que nos ayudes a tener convicción en medio de este mundo lleno de confusión. Dios, ayúdanos, danos de tu gracia para ello. Gracias, Padre, por darnos este tiempo de estar aquí para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Génesis, el texto que vamos a compartir. Génesis 2,